¿Listo para transformar tu gestión de talento con lo último de SAP SuccessFactors? El futuro ya está aquí. Gracias por ser parte de este Dex Journey. Conoce las últimas actualizaciones en los procesos de atracción y adquisición de talento, pago por desempeño, identificación y crecimiento, y educación y desarrollo. This Journey 2025 evoluciona. Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por unirse a este DX Journey, donde les hablaremos sobre las actualizaciones que trae SAP SuccessFactors en este segundo semestre del 2025. Para dar inicio con este viaje, el día de hoy iniciaremos con el proceso de atracción. En esta sesión llevaremos a cabo la guía sobre reclutamiento, onboarding y también sobre el módulo de Employee Central. En esta primera parte, Gabriel Reyes nos estará guiando sobre estas actualizaciones. Gabriel es líder de atracción SuccessFactors en DXGrow y pues demos inicio, por favor. Una disculpa. En la parte de abajo tienen los botones de preguntas y respuestas y de chat. En caso de que tengan alguna pregunta, pues ahí la pueden ir haciendo. Y también si quieren participar en esta reunión, pueden levantar su manita y les activaremos el micrófono para que puedan hacer la pregunta. Listo. Perfecto, muchas gracias, Cristi. Pues vamos a comenzar, les voy a compartir mi pantalla, por favor. Listo. ¿Pueden verla ya? Sí, ya se puede ver. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Veo por aquí en los participantes algunas personas conocidas, tal vez ya conozcan un poco de mi trabajo aquí en Xgrow. Como comentaban, yo soy líder del equipo de atracción de talento y el día de hoy el objetivo es revisar las actualizaciones más importantes de este nuevo release de 2025, ¿vale? Vamos a empezar trabajando con el apartado de atracción de talento que pues se enfoca en el módulo de reclutamiento. Vamos a iniciar con ello. Tenemos varios tipos de cambio. Todos los que han surgido en este lanzamiento se pueden clasificar en requerido, recomendado e informativo, ¿vale? Para el caso de reclutamiento y onboarding tenemos nada más cambios de tipo requerido y recomendado. Por ahí unos requeridos en rojito que pues son muy importantes que tomemos acción y que se los voy a explicar más adelante, ¿vale? Entonces, iniciando con el módulo de reclutamiento, pues bueno, el objetivo es trabajar, reitero, los cambios más representativos para la operación y la configuración, ¿ok? Los vamos a ir enlistando y vamos a ir abordando y desarrollando cada alguno de ellos. Hay algunos que los vamos a desarrollar un poquito más e inclusive para hablar de ellos vamos a dar un paso atrás para analizar todo lo correspondiente respecto a la funcionalidad o la herramienta, ¿vale? Un primer punto de mejora son mejoras alertas en administración. Aquí en la opción de alertas para administradores vamos a poder ver aquellos procesos que necesitan atención. Este punto es muy importante ya que optimiza la detención y la gestión proactiva de incidentes, ¿vale? Por ejemplo, para contrataciones pendientes, tenemos contrataciones pendientes que van desde reclutamiento. El administrador de alertas puede ver si hay contrataciones detenidas, ¿ok? Esta es una mejora que, bueno, se incorpora en esta última actualización. Posterior, un segundo punto importante es la migración de la integración para la programación de entrevistas de Outlook a WordEdge, ¿ok? Aquí es importante, esta funcionalidad tiene la bondad de trabajar con la suite de Microsoft en dos sentidos. El primero, nos va a permitir revisar la disponibilidad de los entrevistadores, ¿no? Aquí el contexto es que yo voy a poder programar una entrevista y aquí hay dos sujetos muy importantes. El entrevistado, ¿no? Que es el candidato, y el entrevistador. Entonces, en un primer sentido, esta integración con Outlook me permite validar cuál es la agenda de trabajo del entrevistador, ya sea el jefe de la posición, ya sea un par, ya sea un gerente o un director, para poder identificar un espacio que tenga viable para programar esta entrevista. En un segundo punto, vamos a poder generar un meeting y enviarlo por correo electrónico de manera automática,
este meeting se manda al candidato y le permite esta integración y programar con unos pocos clics y de manera muy sencilla la automatización de esta entrevista de trabajo para poder validar cuáles son las aptitudes de los candidatos, ¿vale? En este sentido, tenemos hasta mayo de 2026, perdón, 16 de mayo del 26 para poder hacer esta migración. Actualmente hay una integración que ahorita se hace con Outlook. Es una configuración de integración. Hay que migrar ya a la plataforma de Word, de hecho, ¿vale? En dado caso que no hayamos migrado para ese entonces, 16 de mayo del año que viene, pues perderemos esa conexión, ¿vale? Y nos impedirá revisar agendas y nos impedirá trabajar lo que ahorita ya tenemos. Si no lo tienen, también es es una muy importante oportunidad para poder hacer esta configuración y pues trabajar y aprovechar los beneficios que ya tenemos en la herramienta, ¿vale? Muy bien, filtrado de candidatos por puntaje y evaluaciones. Cuando yo ya tengo un candidato, pues como ya lo adelanté un poquito, el primer punto que yo puedo trabajar es enviarlo a entrevistas. Y posteriormente a la entrevista, ya sea con el jefe, con el director, con el par, podemos trabajar algún puntaje, considerando competencias, considerando habilidades y al final si es viable o no viable. Adicional, podemos sumar evaluaciones internas o evaluaciones de terceros que van a sumar las puntuaciones que me da respecto a cada candidato. Entonces, ya dentro del módulo de reclutamiento, podemos nosotros tener este filtro que me va a justo a ayudar a segmentar, a organizar a los candidatos respecto a las evaluaciones que hayan tenido en esos dos aspectos, ¿va? Entonces, ¿por qué es muy importante? Pues porque me permite a mí tener estos resultados y trabajar de manera objetiva con los candidatos viables que siguen, continuarán en el proceso y cuáles pues quedarían descartados. ¿Ok? Entonces, este es un filtro dentro de la aplicación, dentro de la requisición, donde podemos aquí organizar los candidatos dependiendo de los valores. No solamente los buenos, ¿no? También los negativos, para tomar una decisión respecto al proceso que van a seguir ellos. Muy bien. Otro punto importante, vamos en el 4, es la extensión del perfil del candidato. Nosotros ya de manera estándar tenemos bastantes campos e inclusive elementos background que me permiten a mí como candidato, pues llenar toda esta información que es necesaria, ¿no? Para mi proceso de selección. No obstante aquí, esta nueva actualización de SAP me permite trabajar con un perfil aparte, con una extensión que sigue, pues básicamente las bases de los objetos MDF, en donde yo puedo personalizar aquella información que yo necesito del candidato para eh, gestionar su proceso de selección, ¿vale? Un ejemplo de esto, ya hemos aplicado algo similar a esto para uniformes, ¿no? Durante el proceso de selección, yo le abro una ventana al candidato, ¿no? Tal vez a los candidatos que ya son viables, para que me dé, por ejemplo, sus tallas respecto al uniforme que va a necesitar y yo trabajar con esa información, posteriormente enviarle a empleado central e ir avanzando con los trámites que yo requiera, ¿no? Este es un solo ejemplo. Al final es una extensión personalizada que va a permitir cargar información desde un inicio del proceso hasta el cierre, ¿no? Y durante estas dos etapas. Muy bien. Vamos a realizar una serie de preguntas para interactuar un poquito con ustedes y sacar temas relevantes a desarrollar en las actualizaciones de SAP. Esta primera pregunta es muy importante, ¿no? Dice, en caso de tener una vacante, perdón, publicada, que no tenga ya aplicaciones, es decir, sin postulaciones, este es el escenario y la pregunta es, ¿su equipo utiliza la base de candidatos existente en SuccessFactors para identificar posibles perfiles idóneos? Aquí, Cristi, me apoyas con el componente de pregunta, ¿verdad? Listo, ya está activa por si quieren ir respondiendo. Me Va, avisan. perfecto. Repito, el escenario es, ya publiqué, pero no ha tenido éxito. Ahora sí que de plano no ha aplicado nadie. ¿Qué hago? Yo o mi equipo volteo a ver esta base de candidatos que tengo ya existente en el sistema.
Damos unos segunditos. Listo, Cristi, ¿tú me apoyas cuando tengamos los resultados? Ya los estoy compartiendo. Perfecto. Muy bien. Aquí los resultados arrojó un 50 y 50, ¿vale? Aquí muy tajante y muy cerrado el porcentaje de respuestas. Ok. 50-50. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente punto para entrar a los resultados de esta pequeña encuesta. Aquí algo que de repente se deja a un lado cuando tenemos el módulo de reclutamiento es toda esta base de candidatos que en su momento aplicó y que deseó trabajar con la compañía, ¿vale? Es muy común que cuando nosotros lleguemos después de 1 año, 2 años de trabajar con el módulo, los clientes justo tengan este tipo de respuestas en el que no ocupan a estos candidatos, ¿va? Aquí es importante mencionar y se aprovecha también este tipo de sesiones para hacer hincapié en que estas funcionalidades pues ya son estándar y que ustedes podrían aprovecharlas para tener mucho mejores resultados cuando hablamos de cubrir una vacante, ¿no? Ustedes si ya tienen una base de candidatos pueden aprovecharlo. Importante, para poder aprovecharlo tenemos que organizarlo. De esta forma, perdón, los datos de los candidatos que ya tenemos nos sirve para cubrir vacantes actuales o futuras. En este sentido, tenemos una actualización de la herramienta de candidatos en donde nosotros podemos tomar, podemos tomar etiquetas personalizadas y asignárselas a los candidatos. El ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, son etiquetas como pasó el examen de conocimiento o si es un candidato viable. Así nosotros podemos personalizar las etiquetas y después utilizar estas etiquetas para, a través de filtros de búsqueda, llegar a aquellos candidatos que tienen estas condiciones o tuvieron estas condiciones en su proceso, ¿no? Un ejemplo muy claro es que de repente tenemos una vacante y en el proceso de reclutamiento y selección de esta vacante, pues hubo hasta 2 o hasta 3 candidatos viables, pero no tenemos la oportunidad de incorporar a todos ellos. Entonces, 2 de aquellos candidatos que eran muy buenos se quedaron en el proceso. No obstante, pueden ser un potencial candidato para una contratación futura, ¿vale? Entonces, es muy importante trabajar con esto, ya sea que ustedes no lo utilicen, que se puedan capacitar, porque esto es un estándar del sistema, para utilizar y sacarle provecho a toda esta base de candidatos, filtrarlos, etiquetarlos y subirlos a las requisiciones, tener campañas con ellos para promover las vacantes que ustedes tienen actualmente e impulsar el reclutamiento a través de herramientas de SuccessFactors e importante, de su sitio de carreras personalizado, ¿vale? Entonces, cerrando este punto, este sitio de carreras, perdón, estas etiquetas personalizadas me va a permitir gestionar a aquellos candidatos para poder regresar a ellos y tener bien organizada la información de cada uno de ellos. Muy bien. La siguiente actualización es una transferencia automática de habilidades de recruiting hacia el portafolio de Growth. Esto es un estándar del sistema. Recordando hace un ratito lo que comentaba, cuando nosotros podemos programar una entrevista, ya traemos competencias y tenemos habilidades. Entonces, de manera estándar, nosotros vamos a poder hacer esta integración de las competencias y habilidades cargadas en reclutamiento a la plataforma de Grow para gestionar, pues, justo las brechas y trabajarlas a futuro cuando ya contratemos al candidato. Muy bien. La siguiente actualización, vamos a la 7, impacta en las reglas de reclutamiento y muchas posibilidades que nosotros vamos a tener para automatizar procesos, ¿va?
vamos a los ejemplos directamente en los puntos subsecuentes. No obstante aquí, pues se nos abre cada vez, con cada actualización, se nos abren más posibilidades trabajando la automatización, que es a lo que nosotros queremos llegar, ¿no? Que nuestro trabajo como área de atracción de talento sea lo más simple para que pues este tiempo que ahorramos lo podamos aprovechar en otras actividades. ¿Vamos? Justo para entrar al tema de estas reglas, me gustaría hacer ahora esta pregunta. Las cartas oferta se elaboran y se envían directamente desde la plataforma de Success. Aquí, Cristi, ¿me apoyas con la preguntita, por favor? Ya se encuentra activa. Muchas gracias. Bien, últimos segunditos, por favor. Sale, podemos ir cortando. Y tenemos que aquí un tercio, casi casi, todavía no ocupa reclutamiento para gestionar las cartas de oferta. ¿Va? Muy bien. Entonces, ¿qué posibilidades hay con las nuevas reglas? Esto impacta, por ejemplo, a reglas de selección de plantilla, reglas de generación de datos, reglas de automatización de plantilla, tanto de la aplicación, perdón, de la aprobación, como la plantilla que se está enviando. Vamos por partes, ¿va? Hay dos procesos importantes cuando hablamos de carta oferta. Primero, todo lo que conlleva la aprobación o el detalle de la oferta, que es lo que nosotros tenemos de este lado, ¿no? Donde nosotros vamos a identificar los datos que vamos a necesitar para generar la carta oferta, ahora sí el documento que posteriormente se le entrega al candidato. En este sentido, vamos a tener mucho más reglas para primero seleccionar la plantilla de aprobación que yo tengo que utilizar y con base en ello también automatizar a los aprobadores. ¿Ok? Entonces este es un punto muy importante porque en algún momento se hacía manual, ahora ya se puede seleccionar por automático a los aprobadores. En un sentido similar, dependiendo de lo que resulte de los datos de esta aprobación, podemos seleccionar la plantilla que vamos a entregar directamente ya al candidato, ¿no? Esta carta oferta se gestiona por automático. Puede considerar prestaciones, todas las que ustedes tienen, y condicionar las que aplican o no para el candidato. Esto es bien importante, ¿no? Ejemplo, tal vez para todos no aplique, no sé, vales de gasolina o el mismo automóvil, ¿no? O algún tipo de vales de viáticos o tarjeta de algún tipo. Entonces, nosotros podemos trabajar con estos beneficios para automatizar con base en la posición que le corresponde o no al candidato. ¿Va? Ahora, este es un primer punto. Y aquí es donde aplica el tema de la regla, ¿no? En todo lo que acabo de mencionar. Aquí, pues el plus es si ustedes no lo trabajan, pues yo los invito a que trabajen con estas configuraciones porque posterior a la generación se puede ya enviar de manera electrónica, ¿no? Entonces, nos apoya el módulo para a través de la misma plataforma donde el candidato realizó la aplicación a la vacante, ahí se le puede dar el seguimiento a la carta oferta, visualizarla, darnos sus comentarios, ¿no? Aceptarla o rechazarla y todo se automatiza dentro del sistema. Entonces, este envío de manera electrónica ya tiene algún tiempo, algunos releases que se ejecutó
Y pues igual, los invito a considerarlo y a incorporarlo dentro de sus procesos de atracción de talento. Muy bien. Última pregunta de Reclu. ¿Cuentan ustedes con un sitio de carreras personalizado? Y a la par, si sí lo tienen, ¿lo utilizan como fuente principal de atracción de talento de candidatos? ¿No? Aquí la respuesta es sí, sí lo tengo y sí lo utilizo como fuente principal, ¿no? Puede ser que sí lo tengan, pero no lo utilizo como fuente principal, utilizo alguna otra bolsa de trabajo. En este segundo caso, que sí lo tengan, pero no lo utilizan, agradecería que me pudieran responder con un no. Evidentemente, si no lo tienen, pues igual, ¿no? La respuesta sería no. Damos un momentito en lo que validamos las respuestas. ¿Podemos tener resultados, Cristi, por favor? Vale, muy bien. Tenemos casi un 40% que comenta que sí y un 60% que no. Muy bien, con esos datos vamos de este lado. Regresamos a la presentación y vamos a entrar a un tema, pero para entrar al tema me gustaría dar un paso para atrás. Ustedes ya con la licencia de reclutamiento ya cuentan con la posibilidad de personalizar su sitio de carreras tanto interno como externo, ¿ok? Esto es trabajar un sitio con un diseño mucho mayor al que viene por estándar solamente de reclutamiento, ¿no? A eso se le conoce generalmente como recruiting marketing. Este sitio personalizado, en el cual podemos trabajar el diseño a un nivel muy, muy personalizado, colocar logos, colores, videos, componentes como carruseles, formularios para suscripción, entre otros, ¿ok? Entonces, igual, si ustedes actualmente no lo tienen configurado, la invitación es que puedan hacerlo. Y si no lo utilizan como primer plataforma, también, ¿ok? ¿A qué vamos con esto? Que Recruiting Marketing se apoya mucho de la marca de la compañía. Entonces, actualmente esta marca de la compañía ha tenido un gran valor en el mercado, en el sentido en el que la tendencia es que los candidatos busquen directamente la bolsa de trabajo de la marca, de repente hasta antes que buscar empleo en una bolsa de trabajo convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque el candidato tiene un deseo en trabajar, en colaborar con una marca ya de renombre que se dedica pues justo a lo que él tiene como experiencia profesional, ¿vale? Entonces, esta es la importancia de tener activo el sitio de Recruiting Marketing. Importante trabajarlo e impulsar las vacantes dentro del mismo sitio, ¿ok? Priorizando muchas veces una bolsa de trabajo. En este sentido, una mejora del módulo de reclutamiento es que nosotros podemos ya tener marcas, o sea, diferentes bolsas de trabajo para atender justo diferentes enfoques empresariales, ¿no? Aquí como lo vemos aquí en esta imagen. Por ejemplo, la compañía Unilever tiene compañías en el ámbito alimentario, en el ámbito de limpieza, en el ámbito de higiene personal. Entonces nosotros podemos hacer un sitio de carreras específico para cada una de sus marcas. Esto ya se podía anteriormente. Ahorita la actualización es que ya podemos trabajar una URL para cada marca. Antes era una URL para todo. Entonces al final pues el candidato llegaba a una raíz y veía que pues todo era un mismo sitio. Ahorita ya podemos trabajar la URL personalizada, remitentes de correo, fuentes, tamaños, colores, todo totalmente personalizado, separado y aislado. En algunas configuraciones, pues esto es una estrategia viable cuando trabajamos diferentes marcas en diferentes sectores, por ende, diferente tipo de perfil del candidato, ¿va? Entonces, esta es una posibilidad. Si no tienen igual el sitio de marketing o no lo explotan, les invito a poder
hacerlo y sacarle provecho a esta herramienta. En un sentido similar, complementando lo que mencionaba, los mensajes que van de reclutamiento ya se pueden personalizar a las diferentes marcas que nosotros tenemos configuradas en el sistema, ¿no? Para que no haga, no cause ruido o no sea algo extraño, que yo me estoy postulando para X marca y me llega un correo de una marca Y, ¿no? Entonces ahí podemos trabajarlo. Muy bien. Me voy con el punto 11. Este es relativamente sencillo. Hay una integración con LinkedIn Recruiter, con Recruiter Marketing y Management. En este sentido, tenemos una herramienta, una aplicación de LinkedIn, que es tanto una app como desde un navegador, en donde nosotros podemos gestionar las publicaciones y los candidatos. ¿Ok? ¿Qué hace esta integración? Que nosotros podemos enviar desde esta herramienta de LinkedIn a reclutamiento los candidatos viables para gestionar su proceso ya dentro de SuccessFactors, ¿no? Terminar el proceso de reclutamiento y avanzar con la incorporación o con la contratación. Muy bien. Hasta aquí he terminado con los puntos importantes del ámbito de reclutamiento. Vamos a avanzar con el tema de incorporación de personal. Y vamos a trabajar con una pregunta muy sencillita. Respecto a... Ahí está. ¿Cuentan con esquemas de recontratación en su compañía? Esa sería la pregunta. Muy bien, la respuesta es un sí o no. Un segundito, sí, cerramos. Muy bien. ¿Podemos cerrar la encuesta, por favor? Ok. Ok, perfecto. Aquí el 97% de los asistentes informa que tiene esquemas de recontratación. Muy bien. Hay una funcionalidad que tuvo una mejora en la verificación de recontratación, ¿ok? Esto nace de que de repente por procesos, por mala información o por, pues incluso mala información del candidato, se llega a dar una recontratación cuando en realidad, perdón, se llega a trabajar como una nueva incorporación a alguien que ya había trabajado en la compañía. ¿Ok? Entonces, SuccessFactors a través de onboarding tiene esta herramienta que ya viene como estándar, en la cual nosotros vamos a poder identificar una posible recontratación de manera inmediata sin antes avanzar su proceso, ¿no? Por ejemplo, si yo me incorporo a una compañía, el sistema detecta que hay un Gabriel Reyes que ya ha trabajado para ellos, que se dio su baja hace N años, entonces te muestra esta compatibilidad, ¿no? Antes de iniciar el proceso, te dice, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado, hay un Gabriel Reyes que ya trabajó con nosotros, te muestra sus ID nacionales, te muestra el puesto para que tú identifiques, inclusive hasta la foto, ¿no? Con esta fotografía es muy evidente ubicar el match, si es o no. En dado caso que al reclutador se le haya pasado, que el candidato proporcionó información errónea o mala o nos mintió, nosotros podemos detectar esta posible recontratación y, importante, si sí es una recontratación, si todo fluyó de manera correcta, ¿no? Si ya inclusive lo sabemos, el sistema nos da la opción de asignar el ID que ya teníamos junto con toda la información que ya había de la persona, ¿no? Del empleado entonces, y seguir el proceso de recontratación a través de onboarding, ¿vale? Muy bien. El punto 2 o la actualización 2 está relacionada con los mensajes y por ahí quien ya tenga operando el módulo de onboarding
sabrá que de repente nos vamos al administrador de onboarding y tenemos montones de tareas pendientes, ¿no? Que tal vez no están ligadas a nosotros. De repente el jefe de la posición, algún compañero, está teniendo este atraso y, por ejemplo, ¿no? Con el mensaje de bienvenida, pues no lo enviaron. Ya tenemos 15 días, un mes con el mensaje de bienvenida vencido y nunca se envió. Entonces, así como el mensaje de bienvenida, con los enlaces, con las sesiones, ¿no? De estos primeros días del candidato, eh, pueden quedarse ahí a la deriva, ¿no? Sin que nadie las atienda. Ya se optó por una configuración en la que se autocomplete, ¿no? De manera sencilla, cada tarea de manera independiente, n días posterior al alta. Entonces, esto nos elimina todo ese registro, pues basura que se quedó porque no se atendió y nos permite trabajar con la instancia mucho más simple, ¿vale? Muy bien. Mejoras de reglas de negocios. Esto va un poquito relacionado con lo que veíamos hace rato de reclutamiento. Otra regla importante es que desde reclutamiento a mí me va a permitir iniciar por automático un proceso de onboarding con el simple hecho de depositar un candidato en determinada etapa, ¿no? Ejemplo, podemos poner el estado de aspirante, ¿no? Después de las evaluaciones, después de carta oferta. Ok, que exista uno que se llame incorporación, que seguramente quien lo tiene instalado y operando ya lo tienen, y por depositarlo ahí, en ese momento se inicia el proceso. ¿Ok? Entonces, estos pequeños clics que se omiten, yo lo que he comentado muchas veces, ¿no? Eh, si yo elimino un clic en cada pequeño proceso y al final son 15 clics los que me ahorro, pues mi proceso y mi herramienta me va a apoyar mucho mejor en la operación del día a día. Entonces, esta es una mejora que yo recomiendo para automatizar el inicio del proceso de incorporación. Mejoran alertas administrativas, muy similar a lo que yo trabajé hace ratito con reclutamiento, nos va a permitir aquí monitorear los procesos, ¿no? Ejemplo, estos procesos que se dieron de alta por automático, pero algo falló, de que, oye, ¿sabes qué? Lo pusiste en esa etapa, pero no le pusiste fecha de ingreso, ¿no? Ah, ok. O no le pusiste a qué posición iba. Ah, ok. Lo podemos validar aquí, dar rollback, regresar y desde esta pantalla de alertas, validar que todo fluya con base en la operación. Muy bien. Retención de la información personal durante el reinicio. Ok, para las personas que ya operaban esto, les va a hacer mucho sentido. Eh, Importante, el reinicio de onboarding es algo que en la operación es muy funcional, ¿no? Ya sea que voy a cambiar la fecha de ingreso, voy a cambiar la posición o algún valor de la incorporación, no debo de cancelar, la verdad, no cancelamos incorporación, reiniciamos. Entonces, anteriormente al reiniciar se perdía todo lo que ya se había cargado por parte del candidato, ¿ok? Si ya me había proporcionado sus datos, su información, inclusive si ya me había cargado documentos, se perdía. Ahorita con el beneficio que tenemos con la nueva actualización es que ya no se pierde la información, por lo tanto el reinicio se puede hacer de manera más simplificada. ¿Va? Muy bien. Siguiente punto, vamos a automatizar la extracción de la información. Aquí es importante, por tendencia hay bloques de información que son más complejos de llenar o de capturar, tanto para el candidato como para atracción de talento. Como por ejemplo todo lo relacionado con los ID nacionales, ¿no? ¿Por qué son importantes estos ID nacionales? Porque nos sirven para procesar el alta. Entonces el CURP, el RFC, el número de seguridad social, de repente es complicado para ambos casos llenarlos. Una funcionalidad que se incorpora con la gestión del AI Units, que es una licencia de inteligencia artificial, es que yo pueda cargar documentos y estos documentos puedan ser leídos por la inteligencia artificial y puedan validar la información y cargarla directamente, ¿vale? Entonces, esta es una función muy importante y recomendada para la carga de documentos y de información. Yo al cargar mi CURP, la subo al sistema y por automático me lee la información correspondiente, ¿vale? Muy bien. Ya cerrando los puntos de incorporación, se adaptan informes. Cada relanzamiento se incorporan informes nuevos que me ayudan a mí a monitorear los procesos. Anteriormente, pues ya justo onboarding se sumó
a los informes tipo historia, y ahora dentro de estos mismos historia tenemos generación para ubicar las tareas que están pendientes de ejecución, ¿no? Un poquito lo que trabajamos hace ratito para validar, pues, tener esta visibilidad del cumplimiento y de las métricas, inclusive KPIs de todas estas tareas de onboarding, tenemos este tipo de informes, ¿vale? Muy bien. Penúltimo punto de onboarding. Este tema es muy importante, ¿vale? Para las personas, perdón, para las compañías que ya tengan crossboarding, este movimiento lateral, esto ya básicamente está atendido, pero si ustedes solamente tienen onboarding actualmente, este es un punto muy, muy importante y crítico, ¿vale? Como obligatoriedad de este release, para utilización del módulo de onboarding, se va a tener que trabajar con un motivo de evento que viaje desde reclutamiento, por ejemplo, el de nueva contratación, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen onboarding, antes no era necesario mapear el motivo de evento desde reclutamiento. Entonces, es casi seguro que vayan a necesitar esta pequeña configuración para que no tengan problemas con su incorporación, ¿vale? Este sí es uno de los puntos críticos que nosotros tenemos aquí dentro de onboarding, ¿no? Reitero, si ustedes ya tienen cross, inclusive offboarding, esto seguramente ya está, no está de más, ¿no? Que se le dé una revisada, pero si ustedes tienen solamente onboarding, es muy seguro que requieran este apoyo de configuración. ¿Por qué? Porque va a ser obligatorio. ¿Qué nos pasó ya en ambiente de pruebas? Que los onboardings no iniciaron. Entonces se perdía ese proceso. Entonces este es un punto muy importante. Hay que mapear el motivo de evento de reclutamiento a onboarding, ¿vale? Y bueno, como último punto, ya nada más informativo, me parece que ya en los últimos releases se ha trabajado, pues la versión 1 de onboarding llegará a final de mantenimiento y se eliminará por completo a partir del 14 de mayo del siguiente año, ¿vale? Entonces, ¿por qué es bien importante? Porque si ustedes tienen esta versión, pues ya hay que subirse a la versión 2, a la versión actual, para que continúen con ese proceso dentro de SuccessFactors, ¿vale? Muy bien, pues por mi parte sería todo. Entiendo que las preguntas y respuestas quedan más adelante en la sesión, ¿correcto? Sí, de acuerdo. Muchas gracias.